gestión libertaria necesitaba terminar el año o estaba pensando terminar el año mucho mejor de lo que lo empezó. Para algunos distraídos, el año empezó el 14 de febrero, la gestión del gobierno de Javier Milei, con un escándalo absoluto por la estafa del caso Libra. Una estafa que en los siguientes meses tuvo mucho de actividad su investigación en el Congreso y poco en la justicia, pero que en los próximos meses puede haber más novedades que empiecen a complicar aún más al gobierno. Eso fue el 10 de febrero. En abril Milei se acomodó un poquito porque anunció la quita del cepo en ese momento, hizo cadena nacional, recuperó algo de agenda, mostraba el control de la inflación en esos meses, la baja del riesgo país, y en mayo tuvo una jugada electoral que hizo que justamente la Libertad Avanza se quede con casi todo el PRO cuando ganó la elección en la ciudad de Buenos Aires. Después tuvo meses que iban y venían, quizás agosto fue el mes más difícil para el gobierno de Javier Milei porque tuvo el caso Españolo y el Senado justamente aprobaba la ley de emergencia pediátrica, financiamiento universitario, aportes del Tesoro Nacional. Había un Congreso que se le empezaba a dar vuelta y le daba distintos reveses. Bueno, después vinieron las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, fuerte golpe para los libertarios, ganaron en octubre y ese triunfo de octubre es el que hoy le tenía que dar terminar mucho mejor el año de lo que lo había empezado. ¿Por qué? Porque mostró no solamente un triunfo en las elecciones, sino que además de llevarse varios legisladores, pudo acomodar a aliados en sus propios bloques. Vimos cómo se desmembró el PRO, cómo iban y venían legisladores de un lado y del otro, y terminó siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados. No había dudas de que el Congreso se podía convertir hasta en una escribanía. Yo en un momento lo mencioné así porque la verdad es que parecía que el gobierno venía por todo y que no podía dilapidar ese poder. Bueno, lo dilapidó y solo en una sesión extraordinaria, o sea, en la primera convocatoria, sesiones extraordinarias, en donde la agenda era la que quería discutir el propio Poder Ejecutivo, terminó dilapidando ese poder que le dio el triunfo, ese armado posterior que le dio haber ganado las elecciones. No solamente no consiguió votos de aliados circunstanciales y siempre tenemos en la mira a lo que pasa con los gobernadores, si le dan o no las herramientas al gobierno de Javier Milei, sino que terminó dilapidando, hay que ver porque se sigue arrastrando, pero terminó dilapidando al PRO. En las próximas horas vamos a ver cómo el PRO va a la justicia en contra de la Libertad Avanza. Sí, el PRO va a la justicia en contra de la Libertad Avanza. No se ilusionen con que vayan por los fondos para jubilados, por los fondos por la ley de discapacidad. No, el PRO no pelea por eso. El PRO pelea por cargos. Y lo que le molestó al PRO es quedar afuera de la AGN. Eso es lo que en la madrugada de la noche en la que se votaba el presupuesto enloqueció a Cristian Ritondo. Ahora, más allá de por qué se pelean, fíjense a dónde llega la pelea, que vamos a ver a quien supuestamente ya era parte del gobierno, o sea, es parte del gobierno porque tenés muchos dirigentes en el gobierno que venían del PRO e incluso fueron aliados en la mayoría de los distritos, va a la justicia en contra de la Libertad Avanza. Entonces ahora no solamente tiene que mantener a esos aliados circunstanciales, ir hablando gobernador con gobernador, sino recomponer la relación con el PRO. Por estas horas, Cristian Ritondo decía, ahora vamos a ver si cuando necesiten quórum le damos el quórum. Así era el enojo que se vivía dentro del sector que quedó amarillo. Bueno, Cristian Ritondo quizás va a tener mucho que hablar con, por ejemplo, Diego Santilli. En esa madrugada en donde se tejían distintos acuerdos, en donde el PRO quedaba afuera,
Lule Menem y Martín Menem garantizaba que esto no era así, que el PRO no iba a quedar afuera de un acuerdo por cargos y demás, y los dejaron afuera, sin ningún tipo de inconveniente y sin pensar a futuro que esos aliados, a esos aliados los necesita mucho. Ahora, tiene muy difícil el laburo con el PRO y decíamos, tiene muy difícil el laburo con los aliados circunstanciales. Tal es así que Patricia Bullrich levantó el pie del acelerador con la reforma laboral, se va a tratar en febrero, pero que incluso no están haciéndole cambios al presupuesto que se votó para que se vote en el Senado. Vimos en las horas en las que a la Libertad Avanza se le cayó en realidad un solo capítulo del presupuesto, vimos que le echaban la culpa a los gobernadores, que decían que iban a vetar el presupuesto. Bueno, no solamente no lo van a vetar, sino que quieren que en el Senado salga como está, es decir, sin ese capítulo 11 que tanto necesitaban supuestamente en el gobierno, para tener un triunfo político. Y eso le va a permitir quizás al gobierno empezar a hablar con otros actores de la economía, sobre todo porque tiene un enero difícil, y Guido sabe mucho más de esto, tiene un enero con vencimientos de deuda que me parece que están mirando más a la economía que al Congreso. Bueno, el gobierno está muy complicado ahora en cómo retoma esa relación, por eso todo lo que se dijo en la mañana siguiente de que no se aprobó el capítulo 11 del presupuesto, que fueron contra los gobernadores, que fueron incluso en contra del presupuesto, empieza a bajar los ánimos, empieza a bajar la espuma y dicen, bueno, tenemos que volver a dialogar con estos sectores. Necesitamos presupuesto aunque no sea el nuestro. Ahora, prepárense porque que dejen afuera la derogación de las leyes de discapacidad y de jubilaciones no significa que vayan a estar los fondos. Y si los fondos tienen que estar porque lo obliga la justicia, prepárense porque lo que se viene es un gobierno reacomodando desde el Ministerio de Economía como quieran algunas partidas, hay que ver cuál es la propuesta, pero lo que van a decir es, o que lo que van a querer hacer es pelear sector contra sector. Es decir, bueno, ¿vieron que le tenemos que sacar a los jubilados? Entonces le tenemos que dar a los jubilados, bueno, entonces le vamos a sacar a los trabajadores. Bueno, ¿vieron? Le van a decir a los gobernadores que ustedes no acompañaron la derogación de la ley de discapacidad, le vamos a dar los fondos a la ley de discapacidad, pero le vamos a sacar toda la plata a justamente los jefes provinciales. Va a ser una pelea sector por sector y el gobierno va a decir, bueno, ustedes eligieron a qué sector había que ir, nosotros no negociamos el déficit cero, tenemos que tener superávit y por eso me parece que lo que va a ser las próximas semanas es una pelea del gobierno entre de todos contra todos. Va a decirles, bueno, arréglense ustedes, es lo que decidieron en el Congreso, nosotros plata para todos no hay. Hoy no tiene el Congreso a favor el gobierno. Vamos a ver qué es con lo que se encuentra, sobre todo en las próximas semanas. Vació, está claro, el gobierno vació de sentido el triunfo electoral que decía representar en octubre. Ponete la 10. Ponete la 10. Escuchala a Rosario ayer.